Arrancamos. Compartimos pantalla. Volvemos a OpenBoard. Vamos a poner una hoja más. Y vamos a ver cuando X ya no tiende a 0, tiende a un número, a cualquier número, que sería un radian. Cuando tiende a un radian. Vamos a poner el segundo caso. Y vamos a poner varios ejemplos. Por ejemplo, el límite, cuando X tiende a pi de 1 más coseno de X sobre X menos pi. Ese sería un ejemplo. Vamos a poner otro. El límite cuando X tiende a 1 de X cuadrado menos 1 sobre seno de X menos 1. Ese sería otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. El límite cuando X tiende a pi sobre 2 de pi sobre 2 menos X sobre 1 menos seno de X. Y vamos a poner un último ejemplo. El límite cuando X tiende a pi sobre 2 de 1 menos seno de X sobre X menos pi sobre 2. Todo esto elevado al cuadrado. Si ustedes reemplazan, todo sería 0 sobre 0, 0 sobre 0, 0 sobre 0, 0 sobre 0. Acá el límite ya no tiende a 0, tiende a un radian. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y cuando tiende a un radian, se lo resuelve por cambio de variables. El tema acá sería ver cuál sería mi variable a reemplazar. Ustedes miren, la variable siempre va a ser, acá tenemos x tendiendo a pi, que sería x menos pi, x menos pi o pi menos x. ¿Tenemos esa expresión acá? Sí, ¿En dónde lo tenemos? ¿En el numerador o denominador? Denominador. Entonces, esto sería mi variable. Z sería igual a x menos pi. Ahora, fíjese, ¿tenemos nosotros x menos 1 o 1 menos x? Sí. La tenemos arriba, pero tenemos que resolver esa diferencia de cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora abajo. No lo puedo tomar a este, miren, no lo puedo tomar a este porque ese sería un ángulo. Y el ángulo no lo podemos tomar como variable. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tenemos x menos pi sobre 2 o pi sobre 2 menos x. Sí. ¿En dónde lo tenemos? Numerador. Entonces, todo esto sería mi z. ¿Lo ven? Yo lo estoy marcando cuál sería el cambio de variable. Ahora, acá tenemos x menos pi sobre 2 o pi sobre 2 menos x. Sí. Sí, ¿en dónde lo tenemos? En el denominador. En el denominador. Entonces, esto sería mi z, ¿lo ven? Z al cuadrado sería, ¿lo ven? Bueno, acá le voy a poner algo que es bastante importante, que ustedes sepan. El coseno. El coseno de la suma de dos ángulos, alfa más beta, es igual. Esto lo tienen que saber de memoria. Sería el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo, que sería beta. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo tienen que saber de memoria. Lo voy a marcar. Eso lo van a aprender de memoria ustedes. Después tenemos el seno de la suma de dos ángulos.
¿Cómo sería el desarrollo? Sería el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo. ¿Cuál sería el segundo ángulo? Beta. Beta, muy bien. Más, van a poner ahora el coseno, o van a poner el seno, como ya utilizaron el primero, van a poner el seno del segundo por el coseno del primero, que sería alfa. Esto lo van a tener que aprender. Eso lo van a anotar ustedes en el apunte. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a resolver estos límites trigonométricos, y más cuando hagamos cambio de variables, van a tener que resolver el coseno de la suma de dos ángulos o el seno de la suma de dos ángulos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos a resolver un ejemplo. Vamos a resolver un ejemplo. Vamos a poner el límite cuando x tiende a pi de 1 más coseno de x sobre x menos pi. Reemplacemos. Coseno de pi me da menos 1. ¿Estamos de acuerdo? En el numerador, coseno de pi sería menos 1. Y 1 menos 1 me da 0. Eso sería en el numerador. Y abajo, al reemplazar, pi menos pi, ¿cuánto sería? Pi menos pi, 0. Y como estamos viendo, este límite tiende a 1 radian. Hay que resolverlo por cambio de variables. Tenemos nosotros, ¿cuál sería la variable? Tenemos un x menos pi o un pi menos x. Sí, profe, denominador. Muy bien, entonces todo esto sería mi z. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner que z es igual a x menos pi. En una despejamos la variable x. Entonces el menos pi pasa sumando al otro miembro. ¿Qué me quedaría? Z más pi. ¿Estamos de acuerdo? El límite inicial sería x tendiendo ¿a qué? A pi. ¿Sí o no? X tiende fíjense acá, a pi. Si nosotros venimos y reemplazamos el pi acá en esta ecuación, ¿cuánto me da z? 0. Muy bien. Entonces ustedes van a decir, por lo tanto, z tiende a 0, porque cuando reemplacen el pi acá, le va a dar pi menos pi, 0. Z igual a 0. Por lo tanto, z tiende a 0. Y esto lo van a hacer así en un recuadro, en una redondela, y esto sería el cambio de variables. Entonces, pasemos el limpio. Límite. Vamos a hacer en negro. Límite. Ya no sería de x tendiendo a pi, sería z tendiendo a 0. Estamos haciendo el cambio de variable. Y arriba me va a quedar 1 más coseno de x. ¿Pero a cuánto equivale x? Fíjense en el cambio de variable. Z más pi. Muy bien, z más pi. Si ustedes observan, nos queda todo el límite con la variable z. Y abajo sería x menos pi. En vez de poner x menos pi, ¿qué vamos a poner? Z más pi. Z solamente. Fíjense acá, ¿cuánto equivale x menos pi? Sería z. Igual. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos el coseno de la suma de dos ángulos. Entonces vamos a tener que hacer la formulita que yo le escribí, que era coseno de alfa más beta, era igual a ¿qué? A coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por el seno de... se me acabó el espacio. Vamos a hacerlo un poquito más arriba. Profe, la pregunta. ¿Sí? Z, ¿por qué tiende a 0? ¿Por qué? Porque el límite inicial, ¿a cuánto tiende? X tiende A pi. a pi. Entonces voy a venir a reemplazar
este valor de pi acá, en donde está la ecuación de z. Entonces, en vez de poner x, pone pi, y te va a quedar pi menos pi es 0. Y z es igual a 0, entonces voy a decir que z tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Siempre quedaría 0 en esa manera o puede quedar otro número? Siempre te va a quedar de esa manera, porque nosotros estamos tratando de llevarlo al primer límite fundamental. No te olvides que Entonces, ¿es necesario escribirlo o no a ese ¿Ah? procedimiento? ¿Es necesario escribirlo o no a ese procedimiento? ¿O se da por entendido? No, sí. Yo siempre le aconsejo que hagan esto ustedes para que hagan bien el cambio, realicen bien el cambio de variable. Ah, bien, profe. Gracias. Bueno, esa es la formulita que vamos a utilizar acá. Está bien, porque tenemos el coseno de la suma de dos ángulos. Esto yo ya le escribí en la hoja anterior. Entonces vamos a poner coseno, con verde vamos a poner coseno, alfa sería z y beta sería pi. Entonces era coseno de z por coseno de pi más seno de z por seno ¿de qué? De De pi. pi. De pi. De pi, muy bien. ¿Cuántos términos tenemos? Tenemos un término, dos términos. ¿Estamos de acuerdo? Siempre se le genera dos términos. Y siempre uno de esos dos términos se anula. Tenemos que ver cuáles de esos dos términos se anula. A ver, quiero ver el chat. Profe, no se olvide de mi asistencia. Le demos a Evelyn. Bueno, uno de esos dos términos se tiene que anular. Hay que ver cuál es el término que se anula. Bueno, verifiquemos. Coseno de z más pi sería igual. Coseno de z. ¿Cuánto me da coseno de pi? ¿Cuánto es coseno de 0? 1. Y coseno de pi sería menos 1. Menos 1. Ah, Muy bien. Entonces acá multiplicado por menos 1 más seno de z por seno de pi. ¿Cuánto sería seno de pi? 0. 0, muy bien. Usted tiene que recordar que seno de 0 es 0 y seno de pi es 0 también. Entonces, ¿cuál es el término que se anula? El de la derecha. Se anula todo esto, ¿está bien? Sí. Se anula todo esto y me queda que coseno de z más pi es igual a menos coseno de z. ¿Está bien? Porque menos 1 por coseno de z me da menos coseno de z. Entonces acá cuando vayamos a reemplazar vamos a poner el límite cuando z tiende a 0 de 1 y todo esto ¿a cuánto equivale? Toda esta partecita. menos Menos coseno de z. Muy bien, vamos a poner menos coseno de z sobre z. No se fue todavía la indeterminación, porque si ustedes reemplazan, acá me da 0 sobre 0. 0 sobre 0. Coseno de z, coseno de 0 sería 1, y 1 menos 1 sería 0, 0 sobre 0. Porque abajo tenemos z que sería 0. Entonces, yo le dije que ustedes que cuando tengan, ya no tiende a un radian, tiende a 0, ¿lo ven? Tienen 1 menos coseno de un ángulo. Y yo le puse eso a ustedes cuando x tendía a 0, que se lo resolvería por equivalencia trigonométrica, artificio matemático, y también le puse que hay un método cuando tenemos 1 menos coseno de un ángulo. O sea, ¿recuerdan eso? Sí, profe. Entonces, cuando ustedes tengan 1 menos coseno de un ángulo, hay que hacer como una racionalización. Hay que multiplicar por el conjugado de 1 menos coseno del ángulo, arriba y abajo. ¿Cuál sería el conjugado? 1 más coseno del ángulo. Muy bien, 1 menos coseno de z sobre z. Vamos a multiplicar por 1 más coseno de z, que sería el conjugado, sobre 1 más coseno de z, que sería el conjugado de arriba y de... tenemos que poner arriba y abajo. ¿Estamos de acuerdo?
Ese sería el método cuando tenemos 1 menos coseno de un ángulo. Se multiplica por el conjugado arriba y abajo. ¿Qué ganamos con eso? Que arriba tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Lo ven? Sería 1 al cuadrado menos coseno de z elevado al cuadrado. Todo sobre z por 1 más coseno de z. ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? Vamos a copiar eso en otra hoja. ¿Me están siguiendo hasta allí? Voy a dejar. Sí, Voy a profe, dejar. Bueno, voy a borrar todo esto y vamos a continuar. ¿Y a qué equivale 1 menos coseno de z cuadrado? A 0 cuadrado. Muy bien, por la equivalencia trigonométrica, por la relación pitagórica. Vamos a poner el límite de z tendiendo a 0, y eso me equivale 1 menos coseno cuadrado de un ángulo. Usted tiene que recordar que seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1, por la relación pitagórica. Y si despejamos por ejemplo, si despejamos el seno cuadrado, entonces todo esto pasa restando al otro miembro. Me va a quedar 1 menos coseno cuadrado del ángulo. ¿No ve que 1 menos coseno cuadrado del ángulo sería seno cuadrado del ángulo? Entonces acá vamos a poner seno cuadrado ¿de cuánto? Z. Z. De z sobre z por 1 más coseno de z. ¿Cuántos senos tenemos en ese límite? 2. 2. Entonces, ¿cuánto límite fundamental vamos a obtener? 2. Vamos a tener 2. Muy bien. Entonces, esto es lo mismo que pongan límite cuando z tiende a 0 del seno de z por seno de z sobre z por 1 más coseno de z. Si ustedes ven, acá yo ya puedo formar un límite fundamental una vez que separemos. ¿Sí o no? ¿Y acá qué me faltaría para este? ¿Qué me faltaría? Multiplicar por un z en el denominador. Entonces vamos a poner, ese sería el artificio, lo vamos a poner con otro color. Vamos a poner, acá sería z y ponemos un z arriba, porque ese sería el artificio, se pone arriba y abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo lo que no me forme el primer límite fundamental, lo vamos a poner en un solo límite. Va a ser el límite cuando z tiende a 0. ¿Qué tenemos arriba que no forme el primer límite fundamental? Z. Entonces vamos a poner z sobre, y abajo, ¿qué tendríamos? 1 más coseno No de más z. coseno de z. Coseno de z, muy bien. Por, y ponemos los dos límites fundamentales, z tendiendo a 0, de seno de z sobre z, por lo mismo, límite de z tendiendo a 0, del seno de z sobre z. ¿Y qué pasa cuando nosotros llegamos al primer límite fundamental? ¿Qué hay que hacer? Hay que reemplazar, ¿está bien? Uno cuando ya llega al primer límite fundamental hay que reemplazar. Acá me queda en el primer límite 0, sería arriba, 0 sobre coseno de 0 sería 1. 1 más 1, 2. Por 1, por 1. ¿Y cuánto me da el resultado final? 0. 0. 0. Entonces van a decir que el límite existe y vale 0. Así se resuelve un ejercicio con cambio de variables. Le voy a poner un hito más. A ver. Y lo voy a dejar para que ustedes lo piensen. Les voy a poner 2 ejercicios para que ustedes lo hagan en la casa. A ver. Lo van a hacer al límite cuando x tiende a pi sobre 2.
de 1 menos seno de x sobre x menos pi sobre 2 elevado al cuadrado. Esto me tiene que dar 0 sobre 0, ya sabemos eso, pero ustedes lo reemplazan. Eso lo van a hacer ustedes. Y le voy a dar otro. Voy a hacer el límite. Cuando x tiende a pi, el coseno de x sobre 2 sobre x menos pi. Estos dos los dejo de tarea para ustedes. Si no lo entienden, mañana voy a dar consulta. Después de las 7 de la tarde. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, profe. Traten de resolverlo. Si ustedes lo resuelven, me mandan fotos y yo les digo si está bien o está mal. Si no, si está mal, lo van a tener que ver mañana en clase consulta. Bien, profe. Después de las 7, ¿no? Sí, y límite de funciones exponenciales, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno. Bueno, nos vemos, chicos. Bien, profe. Chao, profe. Chao, Hasta profe. luego. Pongan la asistencia en el aula. Bueno, Ya. profe. Muy bien. Hasta luego.